نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas. Hoy, lunes, estamos a 20 de Muharram de 1437, este primer mes del nuevo año musulmán, correspondiente a el 2 de noviembre de 2015. Ya también se nos acaba el año del calendario gregoriano porque nos quedan apenas 2 meses. Estamos de nuevo aquí, encantados de estar con ustedes y encantado, como siempre, de dar la bienvenida a mis dos queridos hermanos y compañeros, Mohamed Said Alilash, a mi derecha. Assalamu alaikum. Alaikum salam, alhamdulillah, muy bien. Fiki, Tawfiq Shiddad Harak. Assalamu alaikum. ¿Qué tal? Bien, barakallahu. Pues, como decía, encantado de estar de nuevo los tres con ustedes. Inshallah, estamos dispuestos a recibir sus llamadas, sus preguntas, además de las redes sociales que estamos, pues, inshallah, contestando a las preguntas que nos llegan a través de las siguientes vías. Tienen el número de teléfono que mencioné hace un momento, es el 911 73 02 51. 911 73 02 51. También tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y la página de Facebook de Consultas Islámicas, donde también nos pueden enviar mensajes por privado y aquí, inshallah, los planteamos y los contestamos, inshallah. Antes de pasar a las preguntas que tenemos pendientes, un tema que quería yo plantear aquí con los dos hermanos, y es que ayer fue el 1 de noviembre y, como siempre, es el día de Todos los Santos en los digamos, países católicos. Aquí en España se llama Día de Todos los Santos, en otros países recibe otros nombres, en México, en otros países también. Y en estos días pues existe la costumbre de ir a visitar a los difuntos a los cementerios. La pregunta que nos hacemos es: nosotros como musulmanes aquí en España y en el resto de países europeos o occidentales tenemos un derecho, que es el derecho de ser enterrados también con dignidad y acorde a nuestros ritos islámicos, pero vemos que estos derechos no se respetan en muchas ocasiones. Tenemos el caso aquí del cementerio de Madrid. Queríamos saber qué se ha hecho al respecto y dónde está un poco el tema, porque quizá el tema ha caído en el olvido últimamente, ¿no? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa sallallahu alaihi wa baraka ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man walah. Efectivamente es un derecho de cada ser humano, ¿no? Y de todos los ciudadanos de este país tener una muerte digna y tener donde enterrarse una vez fallecidos. Como musulmanes, como ciudadanos de este país que pagamos nuestros impuestos, que vivimos aquí, que nuestra familia, nuestros hijos han nacido aquí, gran parte de nuestra vida, los que hemos venido desde fuera, incluso gran parte o la mejor parte de nuestra vida la hemos vivido aquí, la estamos viviendo aquí, estamos aportando aquí, estamos trabajando para esta sociedad. Por lo tanto, como ciudadanos tenemos que tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano de otra confesión. El Estado es aconfesional y reconoce las religiones y se compromete a colaborar con ellas. De hecho, hay un acuerdo de cooperación con la Comisión Islámica de España, el órgano representante de los musulmanes, donde se estipulan unos ciertos derechos. Uno de ellos es, digamos, dar sepultura a los fallecidos musulmanes acorde a los ritos islámicos, ¿no? Y respetar esa idiosincrasia en los ritos fúnebres de la comunidad musulmana. Hoy en día carecemos de esos cementerios, salvo en determinadas comunidades, ¿no? Podemos hablar de la excepción de Ceuta y Melilla como ciudades autónomas y por tener una población musulmana notable. Sí. Entonces el trato es totalmente diferente, la realidad es totalmente diferente. No podemos compararlo con la realidad en la península o en otros lugares en el Estado español. Podemos hablar de la comunidad andaluza, sí. Andalucía, en Granada. La comunidad musulmana ahí ha conseguido que se reconozca el derecho de los musulmanes y que se estipule, ¿no?, esa variación en la normativa mortuoria para
aceptar el rito musulmán, y de hecho se está llevando a cabo en Granada. Y pocas más. O sea, teníamos aquí en Madrid el cementerio del Ejército Español, el cementerio musulmán. Hasta hace poco surgió la polémica y la comunidad musulmana ha salido a la calle a manifestarse y a presionar, pero parece ser que todo sigue igual. ¿Por qué? ¿Por qué todo sigue igual? ¿Por qué, además de las movilizaciones, al fin y al cabo, no hay una realidad sobre el terreno? Las movilizaciones han generado, digamos, una reacción por parte de la administración, por parte de los representantes de los musulmanes, y también iniciativas ciudadanas por parte de la comunidad musulmana, y se emprendió un camino de búsqueda de alternativas, soluciones para esta situación. Pero lamentablemente no se ha llegado a ningún resultado, digamos, factible. Las autoridades tampoco han movido cartas en el asunto. Los representantes oficiales de los musulmanes tampoco, digamos, han hecho un seguimiento, y tampoco hay frutos, digamos, notables en la realidad que solucionen este tema. La comunidad musulmana hoy en día, si hablamos de la Comunidad de Madrid y alrededores, tiene la alternativa del cementerio musulmán de Griñón, aplicando la normativa mortuoria que aplica Sanidad y que aplica la Comunidad de Madrid, en nichos, que no respeta en absoluto los ritos musulmanes. O lo que están haciendo la mayoría de los musulmanes extranjeros es, digamos, repatriar los cadáveres a los países de origen, en los casos que sea posible, ¿no? Cuando hablamos de ciudadanos magrebíes, cuando hablamos de ciudadanos que tienen esa posibilidad y que no es muy caro el coste de la repatriación. Pero cuando hablamos de ciudadanos de origen sirio o palestino que no tienen a dónde volver hoy en día, o de Irak, pues no tienen esa alternativa y no tienen más remedio, sus familiares y musulmanes autóctonos no tienen más remedio que aceptar la realidad actual y enterrarse, digamos, fuera de la normativa islámica, sin respetar el rito musulmán. De alguna manera se tiene que retomar de nuevo este asunto, y los representantes de los musulmanes que sepan que tienen una responsabilidad ante su comunidad, ante Allah subhanahu wa ta'ala, y ante la historia de la presencia de los musulmanes en este país. Barakallahu fik, hermano Taufik, en la misma línea, la misma pregunta, pero añado una cosa, y es que pues alguna gente te puede decir, aquí en España te entierras con los demás mortales, sean musulmanes o no, en digamos, los cementerios existentes que son, digamos, los locales, gestionados por los ayuntamientos. Y si quieres enterrarte según el rito islámico, según me decía una señora por las redes sociales, te vas a la Meca. Me dijo eso literalmente. Bien dicho. No, la verdad, yo creo que antes de contestar a tu pregunta, sería oportuno hacer un poco de autocrítica a la cultura que manda, a la mentalidad de los propios musulmanes españoles en este caso. Sí. Pues hay que cambiar un poco el chip, la verdad. Es momento que los propios musulmanes, ciudadanos que son, y de ahí saben reivindicar sus derechos, primero su dignidad, vivos y muertos, por supuesto. Muchísima gente, sin generalizar, por supuesto, piensan que islámicamente es esto lo que ha dicho Mohammed Zaid, repatriar. Para seguir la sunna o para cumplir con los mandamientos islámicos hay que repatriar tu cadáver a tu país de origen. ¿Esto es la norma o la excepción? Esto es la excepción, sí. Pero lo islámico es, como ha dicho el profeta sallallahu alaihi wasallam, al-mayyiti dafna, dignificar o honrar al difunto es enterrarlo donde ha muerto. La excepción es trasladar o repatriar este difunto, este cadáver. Hace falta una fatwa, un permiso, sin hablar de los gastos. Una orden judicial casi. Por supuesto. Y si ahí la mentalidad de solucionar y tratar estos temas, que cualquier cosa, pues vamos a buscar la salvaguarda en nuestros países de origen, lo mismo, a la hora de hacer nuestros colegios, ir a tu país, hijos ir a cualquier cosa, a mezquitas, a tu país, como si tú no sientes tu pertenencia a este país. Este país es tan nuestro como los demás. Tenemos derecho a colegios, sí, privados, concertados, a cementerios, a cualquier, digamos, derecho humano tan constitucional y universal. Los musulmanes deben saber que
islámicamente deben reivindicar sus propios cementerios, aparte de las, digamos, ordenanzas que ya existían. Cada ayuntamiento debía dejar preparado 2 parcelas, una para un lugar de culto, en nuestro caso que es la mezquita, y la otra es una parcela para el cementerio, sin entrar en ciertas manipulaciones que han hecho ciertos políticos en ciertas comunidades autónomas. Sí. Pero esto lo ha reivindicado hasta el anterior primer ministro Zapatero. Y por la otra parte, ¿qué han hecho los propios musulmanes españoles? Yo creo que ir por esta vía de no sé qué, repatriar y estas cosas, el ejemplo que ha citado Mohammed Said, gente de origen sirio, palestino, Irak, Sí. y siempre olvidamos nuestros hermanos. Según los últimos estudios, más del 30 hasta el 50.000 de españoles regresados. Sí. Esta gente, pues está muy bien que abrazar el Islam, pero cuando mueran, ¿dónde lo vamos a enterrar? ¿Has preguntado qué ha hecho la comunidad musulmana en este aspecto? ¿Ha hecho suficiente? Pues yo creo que no. Salvo ciertos cementerios que hay en la península, pues quedamos, la verdad, pendientes, la asignatura pendiente. Y esto yo creo que es señal de nuestra unidad. Yo creo que el tema del cementerio no es un tema de un centro islámico solo, sino debe ser siempre la comarca o la provincia por lo menos. Aparte es un derecho. Yo creo que a cualquier ayuntamiento esto le supone una fuente de ingresos. Si sabemos por lo menos tocar las puertas y reivindicar nuestros derechos con la ley en la mano, yo creo que por lo menos podemos cambiar este chip y luego pues garantizar nuestra ciudadanía y vivir como ciudadanos, derechos y obligaciones. Barakallahu ¿algo que añadir, hermano Mohammed Said, en este aspecto? Yo creo que teniendo en cuenta la movilización que hubo hace prácticamente un año exactamente, yo creo que empezó en noviembre del año pasado y ahora se cumple casi un año de esos hechos. Creo que tenemos que pasar siempre a la acción y no estancarnos en la reacción, no hasta que pase otro capítulo y de que tengamos otros 7 o 8 muertos sin tener dónde enterrarlos y volver a salir a las calles y volver a presionar. Los responsables también, la administración tiene que tener en cuenta las necesidades de sus propios ciudadanos. Hay unos ciudadanos que son musulmanes, nuestros hijos, nosotros mismos, los autóctonos, los regresados al Islam, los inmigrantes que residen aquí con toda regla y pagan sus impuestos. Tenemos derecho a tener una muerte digna, a tener un sitio donde enterrarnos en nuestros países donde hemos vivido la mayoría la gran parte de nuestra vida. Sí. Y para algunos otros hermanos es la única realidad que conocen y este es su único país. No tienen a dónde ir, no tienen otro país a dónde irse. No tienen, en mi caso me puedes decir vete a tu país y tengo un país cercano, pero si se lo dices a mis 2 hijas le dices vete a tu país, su país es este, nacieron aquí y van a vivir inshallah aquí y morirán aquí, entonces esta es su realidad. Por lo tanto nosotros tenemos esa responsabilidad de encontrar esa infraestructura donde vivamos como ciudadanos, pero respetando nuestra dignidad y nuestra idiosincrasia como musulmanes. Tenemos que ser responsables, los que tienen poder en la representación de los musulmanes tienen que asumir su responsabilidad. La administración tiene que apresurarse en este tipo de cosas y evitar que se llegue siempre a la tensión y se llegue digamos, a la discrepancia, a la discordia y que vele por los intereses de sus ciudadanos, sean musulmanes, sean evangélicos, sean judíos, sean ateos, todos aquí somos lo mismo. Todos nos une el techo de la ciudadanía, todos nos une el beneficio de este país, nos importa su desarrollo, nos importa su avance, nos importa su bonanza y su bienestar, pero también como musulmanes y como ciudadanos más tenemos nuestros derechos, nuestras peculiaridades, nuestra idiosincrasia que se debe contemplar en los programas políticos, en las propuestas. Estamos en campaña ahora y faltan unos 40 y pico días, nadie menciona a los musulmanes, nadie habla de musulmanes y otras comunidades que tienen ciertas necesidades, solamente el debate se centra en unas cuestiones que no responden a todas las necesidades por igual de todos los ciudadanos de este país.
Incluso cuando se menciona a los musulmanes en campaña electoral, muchas veces es en unos términos negativos, ¿no? Vinculando a los musulmanes quizá con una amenaza o con una sí. invasión, quizá en algunas campañas electorales. Me quedo con tus palabras que a todos nos une el techo de la ciudadanía, seamos de la confesión que seamos, y simplemente desde aquí, desde Córdoba Internacional en general y desde Consultas Islámicas en particular, pues recalcamos este derecho como ciudadanos españoles que somos. Paso a mencionar algunas cuestiones que nos llegan. Les recuerdo las vías que tienen para contactar con nosotros. Tienen el número de teléfono, que es el 911 7302 51. Si nos llaman desde fuera de España, simplemente añadan el prefijo, que es el 0034. También tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y la página de Consultas Islámicas en Facebook, que aparece en pantalla. Serena Males, una hermana desde Centroamérica, nos pregunta lo siguiente. Dice: si mis padres, siendo no musulmanes, llegasen a fallecer, menciono esta primera porque está conectada quizá con el tema que hemos hablado, dice: si llegan a fallecer siendo no musulmanes y nosotras, las hermanas, dependíamos de ellos y no tenemos ningún sustento para sobrevivir por nosotras mismas, ¿podemos tomar de esa herencia o deberíamos, o qué deberíamos hacer? Nos pregunta. Es un tema que ya hemos tratado anteriormente. Sí. La opinión del Jumhur de las escuelas jurídicas en aquel contexto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los primeros años del Islam era siguiendo el hadith narrado por el Bukhari Muslim: la yarithu al-muslimu al-kafiru wala al-kafiru al-muslim, que por diferencia de religión impide pues la herencia entre ambos, entre el musulmán y el no musulmán, y el no musulmán y el musulmán. Sin embargo, incluso en esta época nos consta decisiones, veredictos tomadas por nobles compañeros tipo Mu'adh ibn Jabal, que ha sido designado por el profeta: a'lamu ummati bil halal wal haram, el más sabio de mi umma en temas de Lo lícito halal, y lo lícito y lo ilícito. Sí. Muawiyah ibn Abi Sufyan, que Allah esté complacido con los dos, son nobles compañeros. Muhammad ibn al-Hanafiya, el otro hijo, no se menciona, no sé por qué, por los chiitas incluso, el hijo de Ali ibn Abi Talib, que Allah esté complacido con los dos. Muchos hijos de Ali ibn Abi Talib no se mencionan. Y se llaman con nombres de Abu Bakr y Umar. Incluso el otro día estuve comentando, te abro un paréntesis, en este festival que montan los hermanos Shi'i llorando la muerte de Hussein, pues no mencionan a aquellos hijos que han muerto con él solamente porque se llaman Abu Bakr, Umar, Uthman, hijos del Hasan, hijos del Hasan. Hermanos suyos, ¿no? Sí. Pues estos nobles compañeros, Mu'adh, incluso una decisión, había dos judíos, uno musulmán y el otro no musulmán, y a la muerte de su padre, el judío se quedó con todo, pero el musulmán se quejaba porque no podía yo disfrutar de la herencia de mi padre, y Mu'adh ibn Jabal, el noble compañero que Allah esté complacido con él, pues toma la decisión que sí, apoyándose en otro hadith del profeta Muhammad, que el Islam yazidu wa la yanqus, el Islam aumenta, no disminuye. Aporta en vez de Aporta sumar, bastante, ¿no? Suma en vez de restar. Suma y no resta. Sí. Y de este caso, si una persona abraza al Islam, regresa al Islam y hace muchos esfuerzos, incluso lo vamos a privar de algo tan suyo, que es la herencia de su padre, y un sinfín de tabi'in, esta generación que vino después del profeta, que han visto a los sahaba, pero no han visto al profeta. Grandes tabi'in: Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein, que Allah esté complacido con todos, Al-Nakh'i, Sa'id ibn al-Musayyib. Esta es la fatwa actual del Majlis Europeo del Ifta, el Consejo Europeo de Fatwa e Investigaciones. Así pues, la fatwa de este Consejo Europeo de Investigaciones y de Fatwa halal, permitido, inshallah. Es lícito, pero tiene unos, digamos, un pasado, es decir, que estos compañeros opinaban lo mismo, ¿no? Sí, que tiene precedentes, ¿no? Se basaron con estas opiniones importantes y es la opinión que yo personalmente me inclino. ¿Algo que añadir en este aspecto, hermano José? Lo único es, como es nuestra dinámica en este espacio y como es nuestra filosofía en Consultas Islámicas, recalcar lo que mencionó el hermano Teofik también y dejarlo claro, que existen dos posturas, la del Jumhur también, teniendo en cuenta esa visión de justicia, ya que el Islam le prohíbe a un no musulmán heredar del musulmán, aunque se puede,
contextualizar, ¿no? En un contexto histórico bélico, en aquellas personas que puedan representar un riesgo, un daño, un perjuicio al Islam siendo no musulmanes, heredando el dinero de un musulmán, pero por ser justos, ya que le prohibimos a un no musulmán heredar de un musulmán, permitirle al musulmán heredar de su familiar el no musulmán y beneficiarse de su riqueza, sería, digamos, desde la perspectiva del grupo de nuestros sabios que no se declinan, digamos, por la aceptación de esa herencia, como una injusticia, una incoherencia, ¿no? Por eso dejan el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su contexto textual y no lo matizan con la cuestión de la guerra o los conflictos o, digamos, de los prejuicios que pueda suponer la herencia de un no musulmán o viceversa. Y también lo remarcan en el sentido de que una persona cuando abraza el Islam renuncia, ¿no?, a una vida anterior. También se puede contemplar esa perspectiva de que el Islam no te resta, pero al mismo tiempo te implica un sacrificio. Y tú, cuando entras al Islam, lo que anhelas es la complacencia de Allah y el patrimonio espiritual y iniciar tu nueva andadura confiando y encomendándote en Allah subhanahu wa ta'ala sin tener en cuenta, digamos, esa nostalgia y ese apego a lo mundano, sobre todo perteneciente a otra época que no, o a otras personas que no compartan contigo la confesión o la fe islámica. Pero la opinión que mencionó el hermano Tawfiq y la fatwa del Consejo es totalmente respetable y las personas que están en esa situación deben de sopesar y deben de valorar cuál se adapta a su situación. La opinión del Jumhur, que es la mayoría de nuestras escuelas jurídicas, es clara y explícita, y la otra opinión también basada sobre un esfuerzo de opiniones de grandes figuras en nuestra jurisprudencia, pues también es respetable. Sí, yo solamente recomendaría un estudio. Sí, enseguida, después de recibir una llamada, volvemos contigo, hermano Tawfiq. Estamos con nosotros a la hermana Yasmina desde Francia. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adelante, hermana. Hola, hermanos. Bueno, lo primero, felicitaros por este maravilloso programa. Gracias. Y bueno, mi pregunta está relacionada con el hijab. ¿Me escucha? Sí, adelante. ¿Me escucha? Sí. Muy bien. Bueno, como sabéis, aquí en Francia está prohibido, hay una ley que impide a la mujer trabajar con el velo, e incluso en los institutos no se puede llevarlo. Sí. Entonces, a mí me han llamado para hacer un curso de formación y me han dicho que no debo llevar, tengo que entrar al centro sin el velo. Y bueno, pues... ¿De qué se trata? ¿De qué curso, hermana? ¿Es algo que tiene que ver con tus estudios? Con algo... Bueno, yo soy profesora de español, entonces este curso va un poco encaminado por esa línea. Me sería de gran ayuda. ¿Es algo importante para luego para conseguir un puesto de trabajo, para tu sustento, para esas cosas? Sí, porque en parte se trata de perfeccionar un poco la lengua francesa. Entonces, no sé, estoy muy confusa, no sé qué hacer. Por una parte siento que, no sé si lo quito, estoy traicionando. ¿Y de qué se trata? ¿Simplemente quitar el velo que cubre el pelo o cambiar la vestimenta en general o qué? ¿Qué en concreto? No, la vestimenta no, mi vestimenta sería tal y como yo la llevo, no tendría que cambiarla para nada, es solamente quitarme el velo. Descubrir la cabeza. Descubrir exactamente, y bueno, en la clase si solamente fuesen mujeres no habría ningún problema, pero es que es mixto, hay mujeres y hombres, entonces no sé, estoy muy confusa y no sé, les agradecería mucho que me dijeran qué es lo que debería hacer en este caso. Inshallah. Sí, enseguida, inshallah, le contestamos. ¿Alguna otra pregunta, hermana Yasmina? No, solamente es eso. Muy bien, Barakallahu Fik. Gracias por su llamada. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A vosotros, adiós. Pues enseguida le contestamos a la hermana Yasmina. ¿Querías añadir una cosa, hermano? Sí, rápido. Yo recomendaría a las hermanas un estudio que ha hecho Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Ha sido un estudio comparativo entre todas estas opiniones y salió con la opinión que sí está permitido al musulmán heredar el no musulmán.
Barakallahu fik por la contestación y inshallah nos vamos a una pausa muy corta y volvemos inshallah con la pregunta de la hermana Yasmina desde Francia y otras preguntas que nos llegan también en las redes sociales. Hasta unos pocos minutos. ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Nos habíamos quedado con la pregunta de la hermana Yasmina desde Francia, que nos planteó una pregunta relacionada con el hijab, un curso de formación que quiere llevar a cabo, pero en Francia ya sabemos la legislación, la ley vigente que prohíbe a las mujeres y a las chicas musulmanas llevar el hijab en centros públicos, etc. Entonces, ¿qué le aconsejamos en esta situación que, insisto, que es un poco complicada, ¿no? Verdaderamente es muy compleja la situación, ¿no? Sí. Lo más fácil es decirle a la hermana que no y que no ceda en esa cuestión y que respete su velo y que se encomiende en Allah subhanahu wa ta'ala, pero se plantean situaciones difíciles de la necesidad de estudiar, la necesidad de tener un puesto de trabajo, teniendo en cuenta la normativa francesa. Yo en este tipo de cosas, ya que es una realidad diferente a la nuestra, siempre le recomendaría a la hermana, y creo que el hermano Tawfiq estaría totalmente de acuerdo conmigo, que recurra a especialistas o a hermanos juristas o a imames o a sabios de la realidad francesa que conocen más las locales, ¿no? locales, que conocen más la realidad y que ya han tratado con diferentes casos y saben el alcance, digamos, de ese tipo de restricción o prohibición por parte del Estado francés y qué implicaciones tiene y en qué situación están viviendo. Yo le diría a la hermana a nivel personal, ¿no? Que estudie bien su situación, si es algo tan necesario para ella o si es algo que pueda prescindir de ello o tiene otra alternativa. Si ese curso de perfeccionamiento, imagino que es un curso de perfeccionamiento del idioma francés para poder obtener, digamos, una titulación y homologar un nivel determinado que exigen a la hora de poder enseñar otro idioma, ¿no? Si tiene la posibilidad de hacerlo a través de un curso, un instituto privado pagando dinero, por ejemplo, que no sea oficial, imagino que si es algo privado tendría la libre elección de llevar su velo, no sé si es posible o no, no sé si tiene otras alternativas, si ya es la única opción que tiene y es algo, digamos, muy necesario, imprescindible, que su trabajo depende de ello, su sustento depende de ello, como en otras ocasiones, al ser una excepción y al ser una exigencia total y al no tener ninguna alternativa y ha agotado todas las vías que tiene, por ser algo transitorio, momentáneo, pero se va a encontrar con el mismo dilema a la hora de querer ejercer como profesora en algún instituto, etc. Ahí entran cuestiones del sustento, entran cuestiones de la confianza en Allah subhanahu wa ta'ala, entran cuestiones de defender nuestros derechos, entran cuestiones también de complacer a Allah subhanahu wa ta'ala y el equilibrio, ¿no? Y pasar ese tipo de pruebas que nos puedan surgir cada uno en su terreno, cada uno en su situación y en sus condiciones. Decirle tajantemente que no, tampoco puedo. Y decirle abiertamente que sí, tampoco puedo, es una cuestión que debe estudiar y también tener en cuenta la opinión de los hermanos que viven ahí. Si me hablara de la realidad española, puedo, digamos, ser más preciso a la hora de darle una opinión. Desconozco la realidad francesa, más allá de lo que hemos leído en los medios de comunicación, etc. La situación la ha descrito bien la hermana, pero temo decirle que no y complicarle la vida. Sí. Pero al decirle que vaya una persona local, una persona de conocimientos, pues depende de la inclinación de esa persona, quizá sea una persona más intransigente o menos intransigente, pues le va a decir que sí o que no. Hay quizá algunas tendencias que le van a decir absolutamente no, ¿no? Hay otras que le van a decir abiertamente que sí, ¿no? Entonces ahí podemos aplicar el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbak wa in aftawk.
consultar, digamos, uno a sí mismo, su sentimiento, cómo se siente. Cómo se siente. Si aunque le diga a la hermana ahora mismo, en directo, y que nos estará viendo seguramente, hermana, puedes hacerlo perfectamente. Igual ella no se siente cómoda con eso y no le convence esa opinión. O igual le digo, no, tajantemente que no, pero a ella no le convence esa opción. No son cuestiones, sinceramente, este tipo de casos no puede arriesgar uno y tratarlos con un sí o con un no. Son cuestiones que hemos recalcado muchas veces en este espacio y es nuestra, insisto, es nuestra filosofía a la hora de tratar. Responsabilidad. Es una responsabilidad y hay que tratar cada caso con sus detalles y ser muy cauto a la hora de decir halal o decir haram o complicarle la vida a los hermanos o darles un permiso. Nosotros, aunque nos puedan tachar de permisivos en algunas cosas o intransigentes en otras cosas según qué bando es, somos muy conscientes de la responsabilidad que ello supone. Estamos ante la responsabilidad de firmar en nombre de nuestra religión, en nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, en nombre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Es una cuestión, insisto, a nivel personal puedo tratar de una manera porque puedo exigir a mí mismo, pero a la hermana no le puedo decir, no, es que no tienes otra alternativa, tienes que llevar tu hijab y tienes que confiar en Allah subhanahu wa ta'ala. Esto se lo habrán dicho, se lo puedo decir yo también, pero tampoco le puedo decir, tienes la puerta abierta. Tiene que estudiar bien el caso, si es algo muy imprescindible, si es algo muy necesario, no tiene otra alternativa. ¿Le va a solucionar la cuestión el hecho de hacer este curso, terminarlo durante 3 meses o 2, como una excepción cuando entra a ese establecimiento, se quita el velo y al salir se lo pone, pero una vez terminado ese curso, ¿se va a solucionar eso a la hora de ejercer como profesora o vamos a estar en lo mismo? Ahí ya tenemos que valorar, digamos, el alcance de esa cuestión antes de declinarnos por una cosa o por otra. Hermano Sofik, te planteo la misma pregunta, pero añado algo más, y es que ¿no te parece injusto que algunos países, algunos estados pongan a sus ciudadanos especialmente esto afecta a los musulmanes, ¿no?, en una situación de conflicto personal, ¿no?, entre lo éticamente y moralmente aceptable y digamos, lo pragmático, etcétera? Es injusto, ¿no? Totalmente. Es un tema que ha sido bastante criticado, el ejemplo francés en su manera de entender el laicismo, ya un poquito desde ya aquel año 1905. Ahora hay varios voces de la misma sociedad francesa, desde la izquierda a la derecha, de esta ley del affaire del asunto Dreyfus. No es un texto sagrado. Las circunstancias, el contexto de 1905 no es 2015. Y más una espada contra todo lo que son la comunidad musulmana francesa, casi el 10% de la población. Sí, estamos hablando de más de 5 millones exactamente, de musulmanes. Es un tema donde han fallado los propios musulmanes en sus votos, en sus presiones políticas. La hermana no va a ser ella la culpable de estos 6 millones casi 6 millones de musulmanes franceses. Y además no hay que tratar un tema tan complicado en el ejemplo que nos ha dicho la hermana de una manera individual. Yo creo que hay que abrir el debate, hay que presionar en todos los niveles políticos, jurídicos y diplomáticos incluso, aunque esto sí que ha fallado, lamentable. Primero, lo que llaman nuestros sabios iqamatul hujja wa ibra'ud dhimma, que la hermana pues que haga lo que está a su alcance, que abra un diálogo con los responsables, sabiendo que la ley de la Comisión Stasi, que ha sacado esta ley inconstitucional contra los derechos humanos, y de ahí que los hermanos franceses la tienen que llevar al Tribunal Constitucional, al Tribunal de los Derechos Humanos de la propia Comunidad Europea, sino hasta la mismísima pues, Naciones Unidas. Y creo que hay que moverse. Y estos ciudadanos tienen que disfrutar de este derecho de la ciudadanía. Aunque el imam o el faqih le da una respuesta, como ha dicho el hermano Mohamed Said, esto lleva unas consecuencias no sé, después. Y las respuestas a las personas son simplemente parches, ¿no? Porque el problema está ahí y persiste, ¿no? Es un tema bastante, afecta a esta hermana y al conjunto de estos no sé cuántos millones de franceses. La hermana a nivel, lo que ha dicho el hermano Mohamed Said, es lo correcto, pues, taqullah mastata'tum, por supuesto.
supuesto, ella debe calcular sus necesidades, sus urgencias, el temor de Allah, su corazón, su conciencia, por supuesto. Si yo me pongo en la piel de la hermana, hay que entender estos contextos. Y esto, por supuesto, el Islam lo respeta. Sí. Son imprescindibles. Pero también hay que dar otro paso. ¿Hasta cuándo vamos, lo que tú has dicho, estás parciendo las cosas? Sí. Esto es importante que la hermana, con los responsables, con la propia comunidad, pidiéndola ya la opinión de los sabios franceses, y todo esto hay que hacer un movimiento social, pacífico, jurídico, abogados, todo lo que haga falta. Hay que reivindicar nuestros derechos. Esperemos haberla ayudado en algo. Ojalá, esperamos haberla ayudado en algo y no haberla confundido incluso más, ¿no? Pero simplemente es muy importante lo que han dicho ambos hermanos, pero han dicho el hermano Mohamed Said algo realmente importante, y es que en este tipo de temas un poco complejos, ¿no? Pues lo mejor es hablarlo y consultarlo, mejor dicho, con gente autóctona, gente de ahí mismo, de Francia, imames o eruditos que sean locales, que conocen realmente la realidad de esa sociedad mejor que nadie. Como se dice en árabe, es una etiqueta para todos los juristas, ¿no? Los sabios o los juristas de un país no pueden, no pueden emitir fatwas ni pronunciarse jurídicamente respecto a cuestiones de otra realidad. No sería intrometerse en cuestiones. Lo mismo que criticamos aquí a ciertos hermanos que cogen el teléfono y llaman a un sabio en Arabia Saudí o en Marruecos o en Egipto para preguntarle sobre algo que desconoce totalmente y desconoce la realidad, y les dan unas respuestas totalmente ajenas y totalmente complicadas y totalmente confusas. Que al venir a España o a Francia o a cambian Inglaterra, totalmente de opinión. Al no ser conscientes de la realidad a la que están hablando. Una cosa que nos pasó a nosotros mismos. O sea, hemos estudiado en un contexto, teníamos unos ideales, teníamos unas unas opiniones cuadradas sobre unas cuestiones, pero cuando vives en otra realidad digamos, experimentas y vives en tu propia piel la realidad cotidiana de la gente, pues ahí entiendes algunas cosas. Entiendes la realidad, y aparte, alhamdulillah, nuestra religión tiene mecanismos que te permiten esa flexibilidad y te permiten tener otra percepción en las cuestiones que lo permiten, alhamdulillah. Barakallahu fik. Tenemos con nosotros a María Antonia desde Madrid, que nos quiere preguntar algo. Salam alaikum. Alaikum salam. Adelante. Mire, yo quería felicitarle en un principio por el programa, que nos resuelve bastantes dudas. Gracias, muchísimas gracias. Mira, yo tengo la duda de que si te lame un perro teniendo el udú, ¿tienes que volver a hacer el udú de nuevo? Si te dan... Si te lame un perro, la saliva de un perro, te lame, sí. Quería saber que si rompe el udú esto, ¿tienes que volver a hacerlo de nuevo? Entendido. ¿Alguna otra pregunta? No, nada más. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por sus llamadas. Salam alaikum. La pregunta clarísima acerca de la saliva de los perros. Esto ya lo hemos tratado anteriormente, pero convendría hacer un pequeño recordatorio al respecto, ¿no? Sí, es un tema resumo entre nuestros sabios. El tema del perro por completo, solamente su saliva. La escuela Shafi'i trata todo el perro como animal impuro. La escuela Hanafi solamente se limita en su saliva, y más o menos por ahí la escuela Hanbali. Sin embargo, tenemos la escuela Maliki, pues el perro no es un animal impuro. Esto por un lado. El otro lado, esta impureza del perro, sea por su cuerpo o por su saliva, que es la opinión más o menos mayoritaria, ¿invalida el wudu o no? Por supuesto que no. Aparte del debate de la impureza de la saliva, pero no invalida el wudu para nada. Solamente hay que lavarse y la higiene, nada más. Sí, creo que ha quedado muy claro. A pesar de la división que existe entre las diferentes escuelas acerca de la pureza tanto del cuerpo del animal como de su saliva, en cualquier caso no rompe el wudú, mejor dicho, el contacto con la saliva o el cuerpo de dicho perro. Hermano Mohamed, ¿hay algo que añadir? ¿No? Soy maliki en esta cuestión. Y yo también. Totalmente maliki, y yo que también. no afecta en absoluto, porque es una realidad y es una exigencia, y sería muy complicado hoy en día, porque
en cualquier rincón de cualquier lugar aquí puedes rozar un perro en el mismo ascensor, coincides con un vecino del inmueble y está con su perro y se te salta y vas a la mezquita. Entonces, si tenemos que lavar todo aquello que toca... subiendo y bajando por el ascensor. No vamos a poder. Es respetable ambas opiniones. El Imam Malik tiene un fundamento teniendo en cuenta el hadith auténtico y no lo tenemos olvidado para que ningún hermano se alarme, ¿no? Lo tenemos muy presente. Tranquilos. El recipiente que ha sido tocado con la saliva de un perro se tiene que lavar 7 veces, una de ellas con barro, eso lo tenemos con tierra, eso lo tenemos muy presente, pero en esta cuestión me declino por la opinión del Imam Malik y le digo a la hermana, si confía en nuestro criterio, que no tiene que hacer absolutamente nada, su wudu es sahih y la vestimenta que toca no tiene que hacerle absolutamente nada, por precaución, si quiere sentirse más cómoda, si quiere lavar el sitio que ha sido tocado, con eso es más que suficiente. ¿No? Pues ahí está la respuesta de ambos hermanos. Nos pregunta el hermano Jorge, dice lo siguiente, nos manda un mensaje por Facebook diciendo: soy nuevo en esto, no sé exactamente a qué se refiere, no sé si se refiere al Islam o a las redes sociales o ambas cosas. Dice: soy nuevo en esto, no se vayan a ofender, por supuesto que no. Dice: pero tuve un diálogo con un amigo cristiano y me desconcertó un reportaje donde se muestra el símbolo de la luna con la estrella como satánico. Les agradecería un poco de su opinión para poder refutar esas calumnias. Gracias por su amable atención. Primero dejar al hermano Jorge muy claro que el Islam no tiene ningún símbolo. Eso es algo fabricado por los medios de comunicación, algo que forma parte de la cultura popular, del folclore incluso, pero el Islam se conoce por sus fuentes más sagradas, que es el Corán y la Sunna. Si hay que opinar de algo sobre el Islam, su validez, su legitimidad, ahí tenemos las dos fuentes, la base por unanimidad entre toda la umma, no solamente los sunitas o shiitas. El Corán, la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado sea, y la auténtica sunna de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, el tema de la luna, estas cosas, es un tema antropológico, histórico. Podemos ya remontar hasta la diosa de la luna. La luna ha sido pues venerada, adorada por varias culturas y incluso en ciertas sectas o ideologías masónicas, Illuminatis, tiene ese tipo de simbología, pero es que el contenido que le da esta simbología, a esta simbología. La luna, pues a nivel histórico, pues la estrella o la luna ha existido en nuestra cultura, pero no como parte de la Sharia, del Corán o de la Sunna, mucho menos de las creencias. Podemos remontar hasta la época de Abd-al-Malik ibn Marwan en sus monedas, cuando la primera vez que el Islam se iba a... Cuando acuñó de una manera independiente islámicamente hablando, porque antes la moneda era de los bizantinos romanos, el dinar de oro y el dirham de plata. Abd-al-Malik ibn Marwan optó por la independencia económica y esto ha sido más fuerte, por palabras del Heracl, del emperador romano. Hércules, porque le ha afectado mucho más de perder tierras. Ahí, pues al dibujar, hizo esto de la luna. Después la dinastía Abbasid emplearon la luna, estas estrellas. Y luego los otomanos, por supuesto. Y más se conoce con los otomanos. Los otomanos en sus banderas, podemos remontar hasta el siglo XII, XIII. Estas son maneras culturales, políticas, no tienen nada que ver con la religión islámica en sus fuentes, el Corán y la Sunna. Es decir, que no afecta en absoluto el Islam y a los musulmanes y si son calumnias serían unas acusaciones a esas culturas y a esas dinastías y no al Islam en sí. No, para nada. Hermano Mohamed Said, te planteo una pregunta interesante que nos plantea Wasim. Nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas veces decimos, nuestros sabios dicen esto y lo otro. Yo me pregunto, ¿quiénes son estos sabios? ¿De dónde son? ¿Y qué les hace ser sabios? Barakallahu fikum y un saludo a los tres. Es una pregunta interesante, ¿no? Por supuesto que Cuando decimos, dicen los sabios, ¿qué sabios? Dicen los sabios de la Umma, los sabios considerados por su honestidad, por su formación, por su trayectoria, por su historia, por, digamos, el consenso de los sabios de su época, que son gente digna de adquirir de ella conocimiento y tener su opinión en las cuestiones de la religión.
Igual aquí en este espacio no tenemos siempre suficiente tiempo para detallar los nombres. Nos referimos los nombres, una lista de sabios sería muy difícil. Muy difícil, ¿no? Sí. Siempre mencionamos las opiniones destacadas, las escuelas, 4 escuelas jurídicas, aunque no se limitan a 4. Hablamos del Jumhur, hablamos de la mayoría de las escuelas jurídicas, hablamos de opiniones destacadas, de sabios destacados cuando, digamos, salen de ese consenso. Muchas veces hemos mencionado los 4 imames, hemos mencionado incluso otras escuelas que no son tan famosas para, digamos, para las masas. Hemos mencionado opiniones de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, de Ibn al-Qayyim, de Ibn Arabi, de muchísimos más sabios, de grandes sahaba, de tabi'un. Estos son los sabios, estos son los ulemas, estos son los doctos, estos son los eruditos que tienen mashallah, una formación enciclopédica en comparación en términos actuales. Dedicaron sus vidas al estudio de la religión. Tienen obras que confirman, digamos, ese gran nivel que han alcanzado, y tienen una trayectoria, tienen una historia y tienen un reconocimiento tanto en su época como en la actualidad. Por lo tanto, cuando decimos un sabio o nuestros sabios, estamos hablando de la gente de fiar, de peso, de gente fidedigna, gente con criterio, gente con honestidad, gente que sigue el camino que marcan nuestras fuentes y siguen la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hermano Tawfiq, la misma pregunta. Sí, son términos muy técnicos. Esto relacionado con usul al-fiqh, con el fundamento de la jurisprudencia, cuando se estudia la jurisprudencia, pero relacionada con sus fundamentos. Sí. Son términos muy, digamos, conocidos entre los especialistas. Primero, cuando se habla de los sabios, directamente, después de los sahaba, de los nobles compañeros, no todos los compañeros eran especialistas en el fiqh, pero hay unos muy destacados, tipo Mu'ad, Omar, Ali, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud. Cuando decimos ulama o sahaba, los sabios sahaba, nos dirigimos a eso, aún sin mencionar los nombres, porque es dentro de la gente especialista de la disciplina se conoce. Mu'adh ibn Jabal, que mencionaste. Es una tradición en la disciplina de los fundamentos de la jurisprudencia no mencionar nombres. Sí. Incluso cuando hablamos en el hadith, cuando dicen los sabios del hadith, la gente especialista ya se sabe por, digamos, por tanta práctica. Después nos referimos a los sabios, sobre todo los grandes que han tenido un consenso y una aceptación dentro de la umma. Por supuesto, los más destacados, los 4, Imam Abu Hanifa, junto con sus 2 alumnos más directos, Abu Yusuf y Muhammad ibn al-Hasan, Imam ibn Malik y toda su escuela. Sí. Y luego tenemos la escuela Shafi'i, la escuela Hanbali, junto con otras escuelas, aunque han desaparecido, pero sus libros, su legado todavía existe. Y además, cada escuela tiene una metodología diferente. Por ejemplo, la escuela Hanafi tiene una metodología diferente a las demás, ¿no? Sí, pero yo, como Mohamed Said, cuando hablamos de estos temas, nos dirigimos más a los sabios destacados que han hecho lo que llamamos hoy la jurisprudencia comparada. Sí. Hay grandes sabios que son reconocidos en cada escuela, pero aparte de divulgar su escuela, han comparado su jurisprudencia con otras. Si cogemos la escuela Hanafi, tenemos Usul Sarjasi, por ejemplo, que es el libro por excelencia. Este gran imam ha hecho pues, su libro comparado las opiniones. La escuela Maliki tenemos, por supuesto, Ibn Rushd, de aquí, cordobés español, Bidayat al-Mujtahid. Ha comparado y a veces incluso se destaca por la opinión de otras, porque para él se inclina. Cuando hablamos de la escuela Shafi'i, el Imam Nawawi, en su libro El-Majmu', y cuando hablamos de la escuela Hanbali, por supuesto, el Mughni de Ibn Qudama. Estos más o menos cuando nos mencionamos. Porque estos, sobre todo, sus libros son casi una enciclopedia, pero han tratado las opiniones de una manera comparada. Y esto es lo que aconsejamos a los hermanos. Dicen según tal escuela, según tal escuela, según tal escuela. Y la comparan, y la critican. ¿Y por la opinión de otros imames? Y aunque él pertenece a una escuela, no, digamos, no defiende la opinión. Sí, son objetivos. Eso es. Cuando la opinión de otra escuela jurídica es más sólida y más argumentada, la defiende incluso y la destaca por encima de su propia escuela. Lo cual es siempre una prueba de su honestidad. Y terminamos, inshallah, nos quedan 5 minutos. Terminamos con estas
preguntas de un hermano que nos pregunta, nos dice: Salam alaikum hermanos, tengo algunas preguntas. Primero, prácticamente la mayoría de los alimentos de hoy en día son procesados y se sabe que contienen aditivos muy tóxicos, por no hablar de los pesticidas en las frutas y verduras y de las hormonas de crecimiento que les inyectan a los animales de rebaño. Luego, en un entorno tan complicado, ¿qué dice el Islam acerca de esto? ¿Podemos consumir sin preocupación? ¿Se sabe cuáles eran los alimentos que el profeta solía consumir, aparte de los dátiles? Por supuesto, el profeta sallallahu alaihi wasallam consumía más cosas que los dátiles. Y esta pregunta quizá viene a raíz del informe de la OMS, ¿no? que habló de la carne procesada, ¿no? Entonces, ¿qué decir? Es una pregunta que a mí me interesa muchísimo. ¿Qué dice el Islam acerca de los alimentos más biológicos, más naturales, aparte que hoy en día meten, digamos, estos complejos químicos en todos los alimentos, ¿no? Hay un concepto prácticamente abandonado en la cuestión de la alimentación, en la cuestión de la vida sana, que es halalan tayyiba. No simplemente sea halal en el aspecto lícito, que se respeta el rito musulmán a la hora del sacrificio, que no contiene productos prohibidos para los musulmanes, que es, digamos, sustancias porcinas o alcohólicas. No, el Islam va más allá de la cuestión de licitud, sino también insiste en la cuestión de los beneficios y de los perjuicios que pueda suponer una alimentación. Esto es un propósito en nuestra legislación, un concepto en la legislación, que es permitirnos aquello bueno en todos los aspectos de la vida y prohibirnos aquello que es perjudicial en todos los aspectos de nuestra vida. Por lo tanto, a la hora de hablar de alimentación desde la perspectiva islámica, no simplemente nos tenemos que limitar, nosotros como juristas, al tratar del fiqh, hablamos de halal y haram. Esto, lícito y ilícito, pero en la cuestión de la alimentación se aplica lo mismo, lícito y ilícito, pero más allá de lo lícito es beneficioso. Sí. Lo puedo comer, no tiene alcohol y no tiene productos porcinos y no pertenece a los alimentos prohibidos. Respeta, ahí está, y es perjudicial para la salud. Sí. Entonces, islámicamente lo puedo consumir, por supuesto que no. Tenemos que ser cautos porque insistimos en que la salud que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado es un don, es una responsabilidad que tenemos que cuidar y de ella depende nuestra práctica, nuestro esfuerzo, nuestra adoración. Si estás enfermo y estás incapacitado, no puedes adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, no puedes hacer el ayuno, no puedes rezar de pie, no puedes hacer la peregrinación, no puedes hacer esfuerzo físico. Y si no cuidamos esa salud, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice: Inna li badanika alayka haqqa. Tu cuerpo tiene un derecho sobre ti y tú tienes que ser respetuoso con esa salud. A la hora de hablar de la filosofía del Islam respecto a la vida sana, todo aquello que es perjudicial, aunque sea lícito en su sustancia, deberíamos evitarlo. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como tú bien has dicho, ha consumido muchos alimentos. Lo único que el ascetismo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y su renuncia y la simplicidad de su vida, pues nos deja claro de que su estilo de vida no tiene absolutamente nada que ver con el nuestro. En la casa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no se encendía el fuego durante 3 días. Sí. Y la propia familia no cocinaban. Y la propia familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como narra nuestra madre Aisha, nunca han llenado, digamos, sus estómagos de un pan de cebada, ni siquiera de carne, ni siquiera de manjares, ¿no? Y la mayoría de las veces se tomaba agua y dátiles, pero sí le gustaba al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la carne, le gustaba, consumía verdura, consumía vinagre, consumía frutas, consumía hortalizas, etcétera, pero digamos los recursos o el nivel de vida que había elegido el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es totalmente diferente y es un nivel muy avanzado que no podemos alcanzar ni nos podemos exigir porque no sería fácil para nosotros. Por supuesto. Hermano Taufik, no sé si plantearte la pregunta acerca de los alimentos ecológicos, etcétera, o simplemente qué comía el profeta. Comía lo que estaba a su alcance, teniendo el contexto geográfico de su ciudad, que era Mecca y sobre todo el Medina. Y ahí, una cosa más, aparte que ha dicho Mohamed Said,
El Islam, en este caso, se dirige a los expertos. Sí. En este tema tan importante que afecta directamente a nuestra salud, el Islam obedece a lo que dice el médico y los expertos en estos temas. Dirige la pregunta directamente. El faqih o el ulema o el sabi, en este caso, puede contestar la halal, lo haram, pero si el médico decreta algo, aunque es halal, pero es perjudicial. O los expertos en dietética, ¿no? Que son aquí los eruditos en realidad. Si ellos detectan después de investigación y análisis, el Islam, sus palabras se cumplen. Y esto fue al-bihi khabira, como ha dicho la subhana, pregunta a los expertos. A los expertos siempre, y nosotros aquí, por supuesto, pues nos basamos en estas opiniones también en los informes y las investigaciones que han surgido acerca de este tipo de alimentos. Con esto terminamos, simplemente me queda darles las gracias a los dos hermanos, Mohamed Said, muchísimas gracias por todo, y el hermano Tawfiq, barakallahu fik, por todas tus explicaciones, y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido. Inshallah nos vemos el jueves que viene con más consultas islámicas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. وتبتلوا لله يعلو شأنه